Envigado, Colombia. 19 de junio de 1991. Un helicóptero desciende sobre una colina verde a las afueras de Medellín. De él baja un hombre de 41 años, con bigote espeso y aire tranquilo. Camina sin esposas. No hay forcejeo. No hay operativo. No hay comando armado que lo escolte. El hombre más buscado del planeta acaba de entregarse a la justicia colombiana, por voluntad propia. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el jefe del cártel de Medellín, el hombre cuya organización había puesto a un país entero de rodillas, entra caminando a la prisión donde va a cumplir su condena. Y ahí está el detalle que convierte esta historia en una de las más extraordinarias del crimen organizado mundial. Esa prisión la construyó él. Él eligió el terreno. Él pagó la obra. Él decidió el diseño, los materiales, la ubicación de cada muro. Él aprobó quién iba a vigilarlo. La cárcel donde el Estado colombiano iba a encerrar al criminal más peligroso de su historia fue diseñada por el propio criminal, a su gusto y a su medida. Se llamaba La Catedral. Y 13 meses después, Pablo Escobar iba a salir de ahí como había entrado, caminando. Esta es la historia de la negociación más humillante que un Estado ha aceptado en la lucha contra el narcotráfico, y de por qué esa victoria absoluta fue, para el hombre que la consiguió, el principio exacto de su final. Historias como esta, los pactos, las caídas y los precios pagados del narcotráfico, abrimos una cada semana en este canal. Suscríbete y vamos con la historia de la cárcel que un narco construyó para sí mismo. Para entender cómo un gobierno acepta un acuerdo así, primero hay que entender lo que Colombia estaba viviendo. Y antes de eso, ¿quién era el hombre que se entregó aquel día? En 1991, Pablo Escobar era, según las estimaciones de la época, uno de los hombres más ricos del planeta. Su organización controlaba una porción dominante de la cocaína que entraba a Estados Unidos, con rutas que pasaban por el Caribe, por Centroamérica y por el sur de Florida, y con una capacidad logística que incluía aviones propios, pistas clandestinas y una red de distribución instalada dentro del territorio estadounidense. Pero su poder no se medía solo en dinero. Escobar había construido algo más difícil de combatir: una base social. En Medellín financió viviendas para familias sin techo, canchas de fútbol en barrios pobres, obras que el Estado no hacía. Para una parte de la ciudad, era un benefactor. Esa popularidad lo llevó incluso a la política. Llegó a ocupar una curul como suplente en el Congreso colombiano a comienzos de los 80, hasta que su pasado fue expuesto públicamente y tuvo que renunciar. Aquella humillación política marcó su trayectoria. Escobar entendió que la respetabilidad le estaba vedada, y a partir de ahí eligió el otro camino. Si no podía ser aceptado por el sistema, lo obligaría a negociar con él. A finales de los años 80, tenía una sola obsesión, y no era el dinero. Ya tenía más del que podía contar. Su obsesión era un tratado, el acuerdo de extradición entre Colombia y Estados Unidos, que permitía enviar a narcotraficantes colombianos a ser juzgados en cortes estadounidenses. Para Escobar, ese tratado era el único peligro real. En Colombia era intocable. Tenía jueces, políticos, policías y periodistas comprados o presionados. Podía manejar el sistema entero desde adentro. En Estados Unidos, no. Allá su dinero no compraba nada, sus amenazas no llegaban, y su condena sería definitiva. De esa obsesión nació el grupo que él mismo bautizó, los extraditables. Y su lema, repetido en comunicados durante años, resumía toda su estrategia con una claridad absoluta. Preferían una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Lo que siguió fue una campaña de presión contra el Estado colombiano sin precedentes en el continente. Entre 1984 y 1991, Colombia vivió una etapa que sus historiadores describen
como una guerra abierta contra el narcotráfico. Funcionarios judiciales alcanzados, candidatos presidenciales caídos en plena campaña, ataques con explosivos en ciudades, un avión comercial destruido en pleno vuelo. El objetivo de esa campaña era uno solo: hacer que el costo de mantener la extradición fuera tan alto que ningún gobierno pudiera sostenerlo. Y funcionó. En 1991, Colombia estaba reescribiendo su constitución. Una Asamblea Nacional Constituyente, elegida para refundar el país tras años de conflicto, debatía entre muchos otros temas uno particular: si la nueva carta debía prohibir la extradición de ciudadanos colombianos. El 19 de junio de 1991, la Asamblea votó y aprobó la prohibición. Ese mismo día, horas después, Pablo Escobar se entregó. La coincidencia no fue coincidencia. Era el acuerdo. El gobierno del presidente César Gaviria había negociado con el capo una salida: entrega voluntaria a cambio de la garantía de no ser enviado a Estados Unidos. Cuando la constituyente cerró esa puerta, Escobar cumplió su parte. Desde el punto de vista del Estado, era una victoria presentable. El hombre más buscado del mundo, preso, sin necesidad de un operativo que costara cientos de vidas. Desde el punto de vista de Escobar, era la victoria total. Había obligado a un país entero a cambiar su constitución para protegerlo. Vale la pena detenerse en cómo se vivió ese día en Colombia, porque la escena tuvo algo de irreal. Escobar llegó al lugar de la entrega en helicóptero, acompañado por un sacerdote y por un dirigente político que había mediado en la negociación. No hubo cerco militar ni despliegue de fuerzas. Hubo una ceremonia. El capo entregó un arma como gesto simbólico y firmó su ingreso. Las cámaras registraron a un hombre relajado, que sonreía, que saludaba. Un país que llevaba casi una década soportando una guerra veía por televisión al responsable de esa guerra entrar sonriendo a una prisión que él mismo había mandado construir. Para unos fue el fin de la pesadilla, y valió cualquier precio. Para otros, fue la rendición del Estado disfrazada de acuerdo. Ese debate sigue abierto en Colombia hasta hoy. Pero el acuerdo tenía una segunda parte, y es la que hizo historia. Escobar no aceptaba cualquier prisión. Argumentaba, y en esto no le faltaba razón práctica, que en una cárcel común no sobreviviría. Tenía demasiados enemigos, dentro y fuera, y cualquier celda ordinaria sería una sentencia. Exigió entonces un lugar propio, y el gobierno aceptó. El sitio elegido fue una colina en el municipio de Envigado, muy cerca de Medellín, en una zona que Escobar conocía desde niño. Según las crónicas del caso, él mismo seleccionó y compró los terrenos, y después los vendió al municipio a través de un testaferro, de modo que, formalmente, la cárcel se construía en propiedad pública. En la práctica, en tierra suya. La ubicación era una obra maestra de estrategia, sobre una montaña, rodeada de vegetación densa, con una única vía de acceso y visibilidad completa del valle en todas direcciones. Desde ahí se veía venir a cualquiera con horas de anticipación. Ningún operativo sorpresa era posible. Y, detalle que dice todo sobre sus prioridades: la edificación incluía un techo reforzado con acero, pensado para resistir un ataque aéreo. Escobar no estaba diseñando una prisión, estaba diseñando una fortaleza que se llamaba prisión. El interior completó la obra. Las descripciones de la época y los reportes posteriores coinciden en el inventario. Habitaciones amplias con muebles importados, sala de billar, bar, una cancha de fútbol reglamentaria, jacuzzi, telescopio, cuadros en las paredes, sistemas de comunicación, un complejo de descanso en una montaña con vista, que técnicamente figuraba como centro de reclusión de máxima seguridad. La prensa colombiana le puso el nombre que quedaría para siempre. No era una cárcel de máxima seguridad, era una cárcel de máxima comodidad.
Y quedaba el punto más delicado: la vigilancia. La seguridad exterior correspondía al ejército, la interior a la guardia penitenciaria. Y aquí el acuerdo alcanzó su nivel más extraordinario. Escobar tenía capacidad de veto sobre quién lo custodiaba. Existe un episodio documentado que lo demuestra. La entrega estaba planeada originalmente para el 18 de mayo de 1991, un mes antes, y se retrasó por dos motivos. Uno de ellos, el director designado de la catedral y parte de sus guardias eran originarios de una región que a Escobar no le convenía, objetó, y la entrega se pospuso hasta que el personal fue cambiado. Un preso que aún no estaba preso, eligiendo a sus propios carceleros. El resto de la guardia fue resuelto con los métodos habituales de la organización: regalos, sobornos y presión. Según las investigaciones posteriores, buena parte del personal encargado de vigilar a Escobar, dentro y fuera del recinto, terminó trabajando para él. El ejército, apostado en el perímetro, hacía la vista gorda a lo que ocurría adentro. Así, el 19 de junio de 1991, el capo entró a la catedral, y empezaron los 405 días más surrealistas de la historia criminal latinoamericana. Porque Pablo Escobar no dejó de trabajar ni un solo día. Desde la montaña de Envigado, siguió dirigiendo el cártel de Medellín con normalidad absoluta. Coordinaba envíos de cocaína hacia Estados Unidos, recibía a sus lugartenientes, daba órdenes, cobraba cuentas. La estructura completa de la organización siguió operando, con su jefe formalmente detenido y realmente instalado en un centro de mando con vista panorámica. Y las visitas. Ese capítulo fue el que más escandalizó al país cuando se conoció. A la catedral entraban familiares, amigos, socios, músicos, mujeres y figuras públicas. La visita más recordada es la de un futbolista célebre de la selección colombiana, que llegó a subir a la prisión. Un episodio que le costaría a él mismo problemas con la justicia y que quedó como símbolo de lo que aquel lugar era en realidad. Se organizaban fiestas, se jugaban partidos de fútbol en la cancha, entraba comida de restaurantes. El capo pasaba los días entre reuniones de negocios y descanso, en una montaña que le pertenecía, custodiado por hombres que le respondían a él. Hay un detalle doméstico que resume aquel arreglo mejor que cualquier cifra. La única fotografía conocida de Escobar dentro de la catedral lo muestra con un gorro de piel que, según el relato familiar, le regaló su madre en la Navidad de 1991. No es la imagen de un hombre encarcelado. Es la imagen de un hombre pasando el invierno en una casa de montaña. Su familia lo visitaba con regularidad. Su esposa relataría después, en un libro propio, escenas cotidianas de aquella época, incluidos episodios personales, que dejan claro que la vida de Escobar dentro del penal se parecía mucho más a la de un hombre en su residencia que a la de un recluso. Y mientras tanto, la contabilidad del cártel seguía corriendo. Toneladas de cocaína siguieron saliendo hacia el norte durante esos 13 meses. Los pagos, las rutas, las disputas internas, todo pasaba por la colina de Envigado. Colombia tenía a Pablo Escobar preso en el papel, y en la práctica le había dado una oficina con seguridad estatal. Durante meses, el gobierno sostuvo públicamente que todo estaba bajo control. Y durante meses, el país entero sospechó lo contrario. Hasta que en julio de 1992 ocurrió el episodio que hizo insostenible la ficción. Dos socios del cártel, hombres de confianza de la organización, con problemas de cuentas pendientes con Escobar, subieron a la catedral, convocados por él. Entraron por la puerta principal, ante la mirada de los guardias. No volvieron a bajar. Cuando la noticia empezó a circular, el gobierno de César Gaviria quedó en una posición imposible. Ya no se trataba de rumores sobre lujos ni de fotos de fiestas. Se trataba de que el hombre que el Estado tenía preso estaba resolviendo asuntos internos de su organización dentro de una instalación oficial, con la Guardia Estatal en la puerta.
El acuerdo entero quedaba expuesto como lo que era. Gaviria tomó una decisión: trasladar a Escobar a una prisión militar convencional, mientras se investigaba lo ocurrido. Y aquí es donde la historia se vuelve una comedia trágica de errores. La operación fue diseñada con una torpeza notable. El ministro de Defensa, por indicación del presidente, dispuso que el ejército tomara el control del penal. Pero como el personal penitenciario dependía del Ministerio de Justicia, se decidió que la coordinación quedara a cargo del viceministro de Justicia, Eduardo Mendoza, acompañado por el director del Instituto de Prisiones, el coronel Hernando Navas Rubio. Es decir, para retirar de una fortaleza al criminal más peligroso del hemisferio, el Estado envió a 2 funcionarios civiles a explicarle la situación. Los 2 subieron a la catedral la noche del 21 de julio de 1992. Escobar los recibió, y en cuestión de minutos, la relación se invirtió por completo. Los funcionarios enviados a trasladarlo quedaron retenidos dentro de la prisión. Según las reconstrucciones del episodio, el capo los interrogó para saber cuál era el verdadero plan del gobierno, si el traslado era realmente temporal, o si era el primer paso para entregarlo a Estados Unidos. Su conclusión fue que el pacto se había roto, y que si el pacto se rompía, su vida corría peligro por 2 vías: la extradición o algo peor. Mientras tanto, afuera, las tropas rodeaban la colina. La orden era tomar el control del recinto sin causar una tragedia. Los mandos militares dudaban. Adentro había funcionarios del gobierno retenidos, y nadie quería ser responsable de un desenlace que costara vidas oficiales. Esa duda duró toda la noche, y en la madrugada del 22 de julio de 1992, mientras un grupo de uniformados entraba por la puerta principal, Pablo Escobar salía por el otro extremo. La forma en que lo hizo es el detalle que resume toda la historia de la catedral. Una de las paredes laterales del complejo, en una prisión de máxima seguridad, construida para contener al hombre más buscado del mundo, era, sencillamente, de yeso. Cayó de una patada. Escobar cruzó ese muro y desapareció en la vegetación de la montaña que conocía desde niño, acompañado por 9 de sus lugartenientes más cercanos. Ni un solo hombre de la organización quedó dentro. Cuando el ejército terminó de asegurar el recinto, la catedral estaba vacía. 405 días de reclusión. 0 días de prisión real. La reacción de Colombia fue de humillación nacional. El país entero comprendió de golpe la dimensión del engaño. No solo que Escobar había construido su propia cárcel, sino que había seguido dirigiendo su imperio desde ella, y que al final había salido caminando por un muro de yeso mientras el ejército entraba por la puerta. Para el gobierno de Gaviria fue el momento más difícil de su mandato. Para la imagen del Estado colombiano, un golpe que tardaría años en repararse. Y para Pablo Escobar fue, aunque él no podía saberlo aquella madrugada, el peor error de su vida. Porque hasta el 22 de julio de 1992, Escobar era un preso con acuerdo. A partir de esa fecha, se convirtió en otra cosa completamente distinta, en un prófugo sin pacto, sin garantías y sin nada que ofrecer. El cambio de estrategia del Estado fue inmediato y total. Se creó una unidad especial dedicada exclusivamente a su búsqueda, el bloque de búsqueda, con recursos ilimitados y apoyo de agencias estadounidenses. Y el objetivo dejó de ser la captura negociada. Ya nadie iba a sentarse a discutir condiciones con Pablo Escobar. Al mismo tiempo, y esto es lo que selló su destino, la fuga liberó a sus enemigos. Mientras estaba en la catedral, atacarlo era atacar una instalación del Estado. Suelto y sin protección oficial, se convirtió en un objetivo para todos los que llevaban años esperando su turno. Rivales del negocio, antiguos socios con cuentas pendientes y un grupo armado creado específicamente para perseguirlo, que operó durante los siguientes meses, desmantelando su red pieza por pieza, sus propiedades, sus operadores, sus familiares extendidos,
sus finanzas. Escobar pasó los siguientes 16 meses huyendo, sin estructura, sin dinero disponible, sin gente de confianza, moviéndose de casa en casa dentro de la ciudad que había gobernado como un rey. Esos 16 meses merecen una mirada, porque son el contraste exacto de los 13 anteriores. En la catedral tenía una montaña, una cancha de fútbol y guardias a sueldo. En la fuga fue perdiendo, uno por uno, todos los elementos que lo habían hecho poderoso. Sus propiedades fueron localizadas y destruidas. Sus operadores empezaron a caer o a cambiar de bando. Sus finanzas, dispersas en decenas de escondites y testaferros, se volvieron inaccesibles. Y la red de protección social que tenía en Medellín, los barrios que lo defendían, se fue quebrando bajo la presión constante. Al final, quedó reducido a lo más básico: esconderse y hablar por teléfono con su familia. Y fue exactamente esa última necesidad la que lo delató. Las autoridades sabían que el único vínculo que él no iba a cortar era el de su esposa y sus hijos, y concentraron ahí todo el esfuerzo técnico de rastreo. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, fue localizado en un barrio de Medellín, gracias al rastreo de una llamada telefónica. Perdió la vida en los tejados de esa casa, tratando de escapar. 17 meses después de salir caminando de su propia cárcel. Vista completa, esta historia deja una lección que ningún otro caso del narcotráfico enseña con tanta claridad. Pablo Escobar consiguió, en junio de 1991, algo que ningún criminal había conseguido antes, ni ha conseguido después. Obligó a un Estado a cambiar su constitución, a aceptar sus condiciones de reclusión, a construirle una prisión a la medida y a permitirle elegir a sus propios guardias. Fue una victoria tan completa que resulta difícil de creer, incluso conociendo los documentos. Y esa victoria fue exactamente lo que lo destruyó. Porque un acuerdo así solo puede existir mientras las dos partes puedan sostenerlo públicamente. El Estado colombiano aceptó la humillación de la catedral, porque el costo de la guerra era todavía mayor. Escobar tenía, por lo tanto, una obligación implícita: no hacer que ese acuerdo fuera imposible de defender. Bastaba con quedarse quieto, con no llamar la atención, con dejar pasar el tiempo hasta que la prohibición de extradición se consolidara y él pudiera negociar una salida definitiva. No pudo. Siguió operando, siguió recibiendo, siguió resolviendo cuentas dentro del propio recinto oficial. Convirtió el acuerdo en un escándalo que ningún gobierno del mundo podía sostener. Y cuando el gobierno reaccionó, él leyó la reacción como una ruptura del pacto y huyó, destruyendo con esa huida la única protección que le quedaba. Hay algo casi trágico en esa secuencia. El hombre había ganado. Tenía la victoria en la mano, y la perdió porque no supo dejar de ser lo que era. Es el mismo patrón que hemos visto en otras historias de este canal, con otros nombres y otras geografías. La caída de estos hombres casi nunca viene de un enemigo más fuerte. Viene de sí mismos, de la incapacidad de detenerse cuando ya han conseguido lo que querían. Quedan las preguntas que este episodio deja abiertas. ¿Qué habría pasado si Escobar hubiera cumplido, en silencio, sus años en la catedral? ¿Habría negociado una salida legal y terminado sus días libre en Colombia? ¿Cuánto sabía realmente el gobierno de Gaviria sobre lo que ocurría en esa montaña? ¿Y durante cuánto tiempo prefirió no saberlo? ¿Y qué dice de un Estado el hecho de que su único camino, en un momento dado, haya sido dejar que un criminal se construyera su propia prisión? Son preguntas que Colombia sigue discutiendo 35 años después. Lo único cierto es la imagen final, y es difícil encontrar otra que resuma mejor una vida entera. El hombre más poderoso del narcotráfico mundial se entregó caminando a una cárcel que él mismo había diseñado, sobre una colina que había comprado, custodiado por hombres que le pagaban obediencia. Vivió ahí 405 días como un rey.
Y cuando decidió irse, no necesitó un túnel, ni un helicóptero, ni un plan elaborado. Le bastó con una patada a un muro de yeso. Si quieres las historias completas de los hombres que construyeron y perdieron los grandes imperios del narcotráfico, de Medellín a Sinaloa, están en el canal. Suscríbete y sigue la saga por donde quieras continuar. Nos vemos en el próximo expediente.